Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de que esté viendo esto, profesor. Nosotros somos el equipo número 4, que está conformado por mis compañeros Ábalos Díaz y Iván Alejandro, y Contreras Villanueva, Jonathan Yusef, y su servidor, Edgar Alexis López Martínez. Y venimos a presentar el tema del diseño de lenguajes de programación. Como primer aspecto tenemos los aspectos lingüísticos, que se subdivide en el subtema lenguajes como instrumentos de comunicación. ¿Okay? Primeramente tenemos que el lenguaje natural es el principal instrumento por el cual nosotros los seres humanos nos comunicamos. Pero para que exista esta comunicación debemos entender que hay un conjunto de símbolos, alfabeto y reglas de lenguaje para poder comprender este lenguaje y tener una buena comunicación. Los lenguajes de programación tienen como objetivo la construcción de programas que son escritos normalmente por nosotros, el ser humano, y que estos programas a su vez son ejecutados por una computadora que realiza las instrucciones que previamente nosotros le escribimos. Y este a su vez debe ser comprendido por seres humanos y computadoras. Es importante que nosotros al plasmarlo en código fuente, la computadora sea capaz de entender a través de este lenguaje de programación las diferentes instrucciones que nosotros le estamos dando. Nosotros tenemos que entender que estamos escribiendo y la computadora debe entender qué es lo que nosotros queremos, obviamente respetando las normativas de lengua. Pero para que esto pueda ocurrir debe existir una traducción, vamos a llamarlo de esa manera. Para que la computadora pueda entender lo que nosotros escribimos, es necesario diseñar métodos que traduzcan la estructura de las frases que nosotros le estamos anidando a nuestro programa. Es importante porque nosotros no vamos a escribir directamente quiero que me imprimas la cantidad n. No, es necesario escribirlo de acuerdo a la metodología de este lenguaje. Y a su vez, puede haber un traductor que traduzca mi código a un lenguaje máquina. ¿Para qué? Para que ésta sea capaz de ejecutarlo. Y pues por otro lado, el programador debe ser capaz de leer y comprender el programa que está construyendo. Obviamente. Es importante que nosotros entendamos cómo están conformados estos lenguajes de programación, para así poder entender cómo es la estructura de un if, de un ciclo while, cómo se imprime, cómo se suma, cómo se resta, etcétera, etcétera. Y obviamente para esto se necesitan las diferentes, vamos a llamarlo, normativas. Pero para que los lenguajes de programación son una solución para que exista la comunicación entre nosotros, las personas o el programador, entre la computadora o la máquina. De esta forma se declaran, como bien lo he dicho, igualmente el alfabeto, la simbología y las reglas que esta la componen. Vamos a entrar un poquito en historia. En 1938, Otto Morris realiza una división del estudio de los signos o semiótica en tres partes, que son la sintáctica, la semántica y la pragmática. La sintáctica es relación de los signos entre sí. ¿Qué relación tiene que haya un igual y otro igual, por ejemplo? ¿Qué relación tiene mayor que o menor que? Mayor o igual que, menor o igual que. ¿Qué relación tiene un símbolo detrás de otro? De signos, mejor dicho. La semántica, que es la relación de los signos con el objeto al que se aplican. Por ejemplo, yo escribo la variable A
pues utilizo el signo igual. Y quiero que sea igual a un carácter de tipo numérico, igual a 1. Tiene que haber eh, relación entre ellos. ¿Qué relación hay? Puede haber la variable hola, que es igual a una cadena de strings, por ejemplo. Y el paradigma, que es la relación de los signos con sus intérpretes. Obviamente los diferentes lenguajes de programación interpretan los signos de maneras diferentes. Por ejemplo, en Java utilizamos las llaves después de if, pero en el lenguaje C se utilizan 2 puntos, es un ejemplo. Dependiendo del lenguaje, el paradigma va a cambiar. Ok, ahora pasemos al siguiente tema, que es principios de diseño. ¿A qué nos referimos con esto? Una pregunta natural, vamos a llamarlo de alguna manera, al estudiar los lenguajes de programación es si existe un lenguaje perfecto. Y la respuesta simple es no. Pero si existiera un lenguaje perfecto, sería importante identificar las características que lo hacen perfecto. Por ejemplo, las características que no incluye para que existan mecanismos que facilitan su inclusión y las que no lo permiten. Pero para abordar un poco más en materia con esto, vamos a ver los principios de diseño del lenguaje de programación, que son los siguientes. Condición nacional, ortogonalidad, abstracción, seguridad, expresividad, extensibilidad, portabilidad, eficiencia, librerías e interacción con el exterior y entorno. Vamos a definir uno por uno, obviamente, empezando por concepción notacional. ¿A qué se refiere con esto? A que el lenguaje proporciona un marco conceptual para pensar algoritmos y expresar dichos algoritmos. Obviamente con un nivel de detalle adecuado. No vas a... el lenguaje no te va a decir, esto es un if y ahí está. No, te tiene que explicar cómo funciona a detalle. Oye, va el if, paréntesis, depende del lenguaje obviamente. Van las llaves, dentro de las primeras llaves va la condición que quieres que ocurra, si lo que está dentro de los paréntesis se cumple. Ese tipo de cosas. El lenguaje debe ser de ayuda al programador. Y, y el libro lo recalca mucho antes de iniciar. Incluso antes de iniciar a codificar. Esto es súper importante. Debemos ir con la intención de más o menos saber qué queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Obviamente hay que investigar un poco para entender estos lenguajes, cómo funcionan a profundidad, pero al principio el propio lenguaje te vaya haciendo un acercamiento de cómo funciona. Y esto es proporcionando los conceptos de los que hablamos de una manera clara, simple y unificadas. Y obviamente que su sintaxis sea de una manera legible por el programador. A eso se refiere con función funcional. Por ejemplo, ahí tenemos un pequeño ejemplo en donde tenemos código HTML, donde puedes entender que la etiqueta body es cuerpo y quieres un script, una alerta en la cual dice hola mundo. Eso es fácil de entender. Puedes entender que lo que quieres hacer es una alerta que salte y te diga hola mundo y está dentro de un cuerpo que te indica algo.
Otra, perdón, otro de estos principios es la ortogonalidad, que es básicamente dos características de un lenguaje son ortogonales si pueden ser comprendidas y combinadas de forma independiente. Esto quiere decir que mientras un lenguaje sea ortogonal es más sencillo de comprender, porque hay menos situaciones excepcionales a memorizar, menos reglas. Y esto se debe a que permite combinar diferentes características, obviamente dentro de las posibilidades del lenguaje. Y si no existiera la ortogonalidad en un lenguaje, esto conlleva a enumeración de situaciones excepcionales o aparición de incoherencias. Y el libro nos pone un pequeño ejemplo, que lo cito, que es un ejemplo de falta de ortogonalidad en la limitación que impone Pascal para que una función devuelva determinados tipos de valores. El lenguaje Pascal es sumamente limitante a esto, ya que no tiene ni una función como tal que devuelva determinados tipos de valores. Tienes que utilizar los otros tipos de herramientas o características que este lenguaje te ofrece para poder realizar esto. Y en ocasiones ni eso te puede permitir un lenguaje. Por eso es súper importante este aspecto principal a la hora de diseñar un lenguaje de programación. Pasemos con la siguiente, que es abstracción. El lenguaje debe evitar forzar a los programadores a tener que enunciar algo más de una vez. ¿A qué nos referimos con esto? Obviamente partiendo de la base que es fácil de comprender y que sea fácil de programar para no poder cometer errores. Por ejemplo, un programador no necesita volver a investigar o volver a escribir qué es un if, porque previamente ya lo sabe. Tiene un nivel de abstracción sencillo de un if es la palabra reservada, paréntesis la condición, llaves, dependiendo nuevamente del lenguaje. Y es fácil de entender y se queda con esa idea de, ok, ya que sé cómo funciona un if, no necesito volver a investigar. Obviamente hay características, herramientas del mismo programa que son difíciles de comprender y ocupamos una repasada, pero no son imposibles. Un ejemplo, supongamos que tenemos diferentes situaciones en donde el lenguaje para hacer un if, en el lenguaje Java, que es bastante simple, tenemos que hacer el cuádruple o el quíntuple de líneas de código. Como que no sería fácil de abstraer, no sería fácil de comprender este tipo de lenguaje. Otro aspecto importante es la seguridad. La fiabilidad de los productos de software es cada vez más importante. Tenemos que recordar eso. Es muy, muy importante. Lo ideal es que los programas incorrectos no pertenezcan al lenguaje y sean rechazados por el compilador. Es importante que sea seguro, que no se salte las reglas. Tomando un poco en materia, el ejemplo que se puso el día de hoy en la clase. Si nosotros tenemos la palabra reservada while, que es para un ciclo, y nosotros escribimos wall, ejemplo, tiene que haber la seguridad para que el programa pueda entender que esa palabra no existe, que esa palabra está fuera de nuestro alfabeto, de nuestras reglas. Tiene que haber la seguridad para que este pueda ser ejecutado. Entonces, con esto se ahorraría mucho tiempo el compilador, ya que no lo dejaría pasar a compilarse. ¿Vale? Es por eso que es importante la seguridad dentro de los lenguajes de programación.
Expresividad. Dice aquí que un programador debe poder expresar sus intenciones. Pero esto tiene cierta contraparte. Demasiada expresividad puede decir falta de seguridad. ¿Y qué quiere decir con esto? Mientras más el programador se exprese más como él quiera, pues significa que la seguridad es menor. Porque nosotros nos vamos a expresar y exprese y no tenemos un control de lo que en realidad el lenguaje de programación nos permite. Por eso muchos lenguajes de programación tienen limitada esta parte de la expresividad, ya que aumenta la fiabilidad de los programas. Un ejemplo puede ser la aritmética de punteros, que no es permitida en algunos lenguajes, ya que es bastante compleja y expresiva, perdón. Y por ello no nos permitiría realizar este tipo de acciones de una manera más libre. Que sí es bueno tener sus limitantes, lo mencionábamos en una de las clases. Es importante tener nuestros limitantes, pero también tener demasiada expresividad es bastante triste, vamos a llamarlo de alguna manera. Extensibilidad. El lenguaje debe facilitar mecanismos para que el programador pueda aumentar la capacidad expresiva del lenguaje añadiendo nuevas construcciones. Un programa nos puede abrir las puertas para ser extenso, para que nosotros podamos definir ciertas reglas dentro del mismo programa, nuestras propias normas establecidas, obviamente entrando dentro de la estructura de este mismo. Y pone un ejemplo el libro en donde utiliza el Haskell, que nos ayuda a definir nuestras propias estructuras de control. Muchos lenguajes de programación utilizan esto de una manera un poco más pequeña. Haskell, por ejemplo, lo hace de una manera más compleja, más intuitiva, por llamarlo de alguna manera. Ahora, la portabilidad. El lenguaje debe facilitar la creación de los programas que funcionen en mayor número de entornos computacionales. Obviamente, un programa que puede ser portado a diferentes entornos, por ejemplo HTML, PHP, lo podemos ver en una máquina tipo Windows, en una Mac, en un smartphone, en una tablet, en una tele inclusive. ¿Por qué? Porque tiene portabilidad para todos estos dispositivos. En cambio, una aplicación que es programada en Android está limitada a los dispositivos que cuentan con este tipo de lenguaje, que lo leen, vaya. Y si hablamos del lenguaje que utiliza Apple, es aún mucho más limitante. Por eso la portabilidad garantiza que el lenguaje tenga más extenso, que sea más rentable. Pero obviamente es importante limitar las características dependientes de una arquitectura correcta. Hay que limitar hacia qué dispositivos se pueden ciertas cosas y hacia qué dispositivos se pueden otras. Ya hay condiciones para cada tipo de dispositivo, obviamente. Eficiencia. El programador debe poder expresar algoritmos suficientemente eficientes o el lenguaje debe incorporar técnicas de optimización de los programas escritos en él. Básicamente que sea fácil de usar, que tenga un propósito, que este le brinda al programador las herramientas suficientes para poder llevar a cabo un programa que sustente un problema que el mismo programador definió previamente, que sea eficiente. Librerías o interacción con el exterior. Como bien lo dijimos al principio, ningún lenguaje de programación es perfecto. A muchos nos gustaría que nuestro lenguaje favorito tuviera diferentes características que no tiene.
Pero para eso existen las librerías. Todo el mundo conocemos librerías o extensiones inclusivamente para Java, para nuestro, para PHP, para HTML, que nos ayudan a generar tablas, gráficos, diseños, a poder calcular diferentes tipos de operaciones, crear documentos, PDF, Word, Excel, etcétera, etcétera. Son unas herramientas muy importantes. Y si nos limitamos nuestro lenguaje a que no cuente con este tipo de herramientas, va a quedar muy soso. Va a tener únicamente lo que nosotros le definimos. Y eso puede quitar, como bien lo mencionamos anteriormente, la eficiencia de este lenguaje. Ahora, un entorno. No necesariamente es parte del lenguaje y no necesariamente es obligatorio, pero ayuda mucho, pero muchísimo, que dentro de un lenguaje de programación existe un entorno. Es mucho más intuitivo, más fácil de comprender. ¿Por qué? Obviamente, cada entorno tiene la capacidad de poder leer diferentes lenguajes. Por ejemplo, Visual Studio Code puede leer PHP, HTML, Java, Python, etc. Igual que NetBeans, igual que JJ o DataJJ, etc. Hay muchos. O Brackets, lo que quieran. O Atom inclusivamente. Pero si nuestro lenguaje se limita únicamente a la consola, que bien se puede programar únicamente en la consola, es mucho más fácil, intuitivo, eficiente, eficaz poder programar mediante un entorno, mediante que nos ayude, que nos detecte dónde están los errores, que podamos crear archivos desde el entorno, que podamos ejecutarlo con un simple botón. Eso hace que sea eficiente la manera de programar en este lenguaje, porque todos hemos programado alguna vez en Python y es sumamente tedioso que tener que abrir con la instrucción no, un programa en XML, por ejemplo, y escribir y ok, ya acabé, vamos a ejecutarlo. Eh, Ejecutamos el archivo XML desde la terminal de Python, de Linux, y dependiendo de cómo nosotros lo programamos puede correr o no, eso ya dependerá. Así que es súper importante un entorno. No es obligatorio, pero ayuda bastante a un lenguaje. A continuación pasemos al siguiente tema, que es definición de un lenguaje. La estandarización. Primeramente, cuando se extiende la utilización de un lenguaje de programación, obviamente, es importante disponer de una, vamos a llamarlo, definición completa de este lenguaje, que puede permitir al programador diseñar o implementar diferentes entornos o sistemas. Los programas escritos o programados en un lenguaje determinado deben poder ser procesados por cualquier implementación de dicho lenguaje. Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de NetBeans. Si yo programo un lenguaje de Java en NetBeans, es importante que también permita que el lenguaje pueda volver a ser ejecutado por este mismo entorno que tiene Java. Es bastante ilógico decir, voy a programar un lenguaje Java, pero que se ejecute con Python. No tiene ningún tipo de lógica. Es importante que sean ejecutables por una implementación de su propio lenguaje. Ahora bien, el proceso de estandarización se desarrolla como respuesta a esta necesidad. El estándar de un lenguaje es una definición formal a la sintaxis y a la semántica. Debe ser completo y no ambiguo. Debe ser claro. Debe tener las reglas sintácticas y semánticas claras.
los aspectos del lenguaje que son definidos tienen que ser totalmente claros. Ser específicos. Y cualquier, ¿cómo le llamaremos? Irregularidad que no esté dentro de este lenguaje, dentro de sus reglas sintácticas y semánticas, debe ser no identificado. Si tenemos un if, obviamente está identificado un if, pero si tenemos un no, obviamente no es identificado. Esto no está dentro de nuestro lenguaje. El procesador de un lenguaje que implementa un estándar debe ajustarse a todos los aspectos definidos. Y la autoridad que define el estándar de un lenguaje o que cambia la definición de un lenguaje puede variar desde un diseñador individual a una agencia de estandarización, como tenemos en los siguientes ejemplos: ECMA International, ISO, International Organization for Standardization, and American National Standard Institute. No se alcanza a leer bien, pero son estas. Que en el caso de estas, es habitual recurrir a la creación de un comité de personas con orígenes diversos de todo el mundo, de diferentes áreas, por así decirlo, más industrial o académico. Y este proceso no suele ser sencillo, ya que es necesario decidir entre numerosos dialectos, combinaciones de ideas. En numerosas ocasiones el proceso llega a durar varios años y durante el mismo se producen diversas versiones, a menudo incompatibles entre sí. Por eso se puede decir que no existe un lenguaje de programación en español. Es más estandarizado el inglés, es el idioma mundial, vamos a llamarlo de alguna manera. Y para ya no hacer tan largo esto, vamos por un proceso de ajuste. Primeramente, el primer estándar de un lenguaje a menudo limita algunas ambigüedades, fija algunos defectos obvios y define un lenguaje mejor y más portable, es decir, que se puede llevar a diferentes dispositivos. Los implementos de dichos lenguajes deben entonces realizar un proceso de ajuste de sus implementaciones para adoptar un estándar. En dicho proceso aparecen varios tipos de divisiones. Primero, las extensiones, que son numerosas implementaciones que añaden nuevas características al estándar sin romper la contabilidad del mismo. Lo mismo que las librerías, como lo mencionaba hace rato, nuevas características que hacen más rico el lenguaje de programación. Modificaciones. En ocasiones las implementaciones del lenguaje consideran necesario modificar algunas características del estándar. Este tipo de modificaciones pueden perjudicar la compatibilidad de los programas escritos en este lenguaje. Obviamente, si hacemos una modificación en el lenguaje, solamente la máquina en donde o en el programa en donde lo estamos modificando se puede percibir esa modificación, no en otro programa o en otra máquina que tenga el mismo programa, porque no tiene esta modificación del lenguaje. Y errores. Finalmente, la implementación del lenguaje puede derivarse del estándar sin retenerlo, bien por una falta de comprensión de la especificación, bien por un error de la implementación. Los errores o bugs, como también se les conoce, de la implementación son muy abundantes y muy peligrosos. Todos sabemos que los lenguajes de programación a veces tienen ciertos bugs, ciertos errores, y pueden llegar a ocasionar ciertas cosas que no nos agradan. En ocasiones muchos problemas, hasta el punto de podernos borrar nuestro programa entero que ya codificamos. Por eso hay que tener cuidado con este tipo de cosas. Y si bien nos gusta la estandarización de los lenguajes de programación, son en cierto punto necesarias, porque todos nos adaptamos al mismo.
um, a las mismas normas, a los mismos limitantes, vamos a llamarlo de esa manera. Y es mucho más fácil sobrellevarlo. Supongamos que Java está escrito en inglés y en español, pues podría funcionar, pero no necesariamente. Se vería muy extraño si escribimos un if de sí, entonces qué. Por eso se estandarizan, por eso tienen estas normas que, si bien a mucha gente no le agradan, son importantes en muchos aspectos. Es por eso que es importante entender esta parte. Bueno, es todo por mi parte. A continuación los dejo con mi compañero Iván con el siguiente tema. Gracias.